¿Sabías que puedes lograr más en 12 semanas de lo que otros logran en un año? Así es. Si alguna vez has sentido que tus metas se diluyen o que el tiempo simplemente se te escapa, este video es para ti. Hoy vamos a desglosar un sistema increíblemente efectivo, basado en el libro, El año de 12 semanas, de Michael Lannington. Un sistema que cambiará por completo la manera en que planificas y alcanzas tus objetivos. ¿Qué hace especial a este método? Su enfoque no está en un año entero, sino en 12 semanas, un marco de tiempo corto, claro y que te mantiene en constante acción. La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de establecer metas de año nuevo o planificar nuestras metas anuales, estableciendo objetivos que queremos alcanzar a lo largo de todo el año. Y aunque esto suena muy bien en teoría, la realidad es que la mayoría de las personas no logran cumplir esas metas. Según una encuesta de la Universidad de Scranton, solo el 8% de las personas realmente cumplen sus resoluciones de año nuevo. ¿Por qué? Porque, al centrarnos en un periodo de 12 meses, tendemos a procrastinar, posponer y perder el enfoque, lo que nos hace sentir abrumados y menos motivados. Ahora, imagina que, en lugar de tener 12 meses para lograr tus objetivos, tienes solo 12 semanas. Este cambio de enfoque cambia por completo la dinámica. Al reducir el periodo de tiempo, creamos un sentido de urgencia y de responsabilidad mucho más fuerte. No hay espacio para la procrastinación. Cada semana cuenta, cada día importa. Cuando sabes que solo tienes 12 semanas para alcanzar una meta, empiezas a tomar decisiones más claras, a priorizar lo realmente importante y a actuar con más energía. El tiempo limitado crea una mentalidad enfocada en el éxito inmediato. Este concepto de dividir el año en 12 semanas también te permite tener una visión más clara y enfocada. En lugar de trabajar con un objetivo vago a largo plazo, puedes concentrarte en resultados más rápidos y alcanzables. Y lo mejor de todo, al final de las 12 semanas, tendrás una sensación real de logro y estarás listo para establecer nuevas metas para los siguientes 9 meses, manteniendo tu impulso hacia el éxito. En este video, te guiaré paso a paso sobre cómo planificar tus metas usando el enfoque de las 12 semanas, para que puedas lograr más en menos tiempo, manteniendo tu motivación alta y obteniendo resultados tangibles. Es hora de transformar tus metas para 2025 en un plan de acción real y alcanzable. ¿Listo para empezar? Comencemos con el primer paso. Paso 1. Define tus metas con absoluta claridad. Lo primero es saber qué quieres lograr en los próximos 12 meses, pero en lugar de enfocarte en un año completo, vamos a dividir este largo plazo en un periodo de 12 semanas. El concepto de trabajar en metas en bloques de 12 semanas te permite centrarte en un objetivo específico, alcanzable y medible, sin que el tiempo te sobrecoja. La clave aquí es establecer una meta que sea específica, medible y que puedas realmente cumplir en ese plazo tan corto. Esto es importante porque cuando tienes claridad, sabes exactamente hacia dónde te diriges. Michael Lannington explica que una meta vaga genera confusión y falta de acción, mientras que una meta precisa te da dirección y enfoque. Para ayudarte a definir tus metas, aquí tienes 3 preguntas clave que debes responder. Primero, ¿qué quiero lograr exactamente? Necesitas una meta clara, no algo vago. Si tu meta es aprender un nuevo idioma, hazla más específica. Pregúntate, ¿qué idioma quiero aprender y hasta qué nivel quiero llegar en 12 semanas? Por ejemplo, en lugar de decir simplemente aprender francés, una meta clara sería: voy a aprender 200 palabras y frases comunes en francés y ser capaz de tener una conversación básica de 10 minutos. Segundo, ¿por qué es importante para mí esta meta? La motivación es clave para alcanzar cualquier objetivo. Si sabes por qué es importante aprender ese nuevo idioma, te será más fácil mantener el enfoque. ¿Lo quieres por razones personales, laborales o de viaje? Esto te ayudará a conectar emocionalmente con la meta, lo que te dará la energía necesaria para cumplirla. Por ejemplo, quiero aprender francés porque planeo viajar a París en 6 meses y me gustaría poder comunicarme de manera básica. Tercero, ¿cómo voy a medir mi progreso? El seguimiento es fundamental para saber si realmente estás avanzando hacia tu meta. Con metas tan claras, se hace más sencillo medir cada paso.
En este caso, ¿cómo sabrás si realmente has aprendido 200 palabras y frases comunes en 12 semanas? ¿Vas a practicar con alguien o hacer un test de vocabulario? Por ejemplo, cada semana voy a revisar cuántas palabras y frases nuevas he aprendido y me haré un test personal para ver mi progreso. Además, en la semana 12, realizaré una prueba conversacional de 10 minutos con un hablante nativo. Al dividir tu meta en pasos más pequeños y medibles, te das una sensación de progreso semanal. Esto es mucho más efectivo que esperar todo un año para ver resultados. En solo 12 semanas, habrás alcanzado algo concreto, y ese éxito te dará el impulso para seguir adelante. ¿Por qué funciona? El sistema de las 12 semanas es más efectivo porque nos permite concentrarnos en lo que realmente importa sin la procrastinación que genera pensar en un año entero. Además, si alcanzas tu meta en 12 semanas, estarás listo para fijar una nueva meta para las siguientes 12 semanas. La sensación de logro es tan potente que te empujará a seguir avanzando. Paso 2. Diseña un plan de acción concreto. Una meta clara es solo el comienzo. Para que se haga realidad, necesitas un plan de acción concreto y ejecutable. Como dice Michael Lannington en El año de 12 semanas, las metas no se alcanzan por casualidad, se logran con un plan claro que guíe tus pasos día a día. Entonces, ¿cómo diseñar ese plan de acción? Aquí tienes una guía paso a paso. Primero, divide tu meta en objetivos semanales. Pensemos en que, por ejemplo, quieres aprender a cocinar 5 recetas nuevas en 12 semanas. Ahora dividamos estas tareas semanales. En nuestro ejemplo, si dividimos 5 recetas en 12 semanas, esto significa que tendrías que aprender una receta cada 2 semanas. Este enfoque hace que la meta sea mucho más manejable. Segundo, establece acciones específicas y medibles. Cada semana, define exactamente lo que harás para cumplir tu objetivo. Por ejemplo, ¿qué acciones necesitas realizar para aprender esas recetas? Identifica pasos concretos que puedas ejecutar, como por ejemplo, en las primeras 2 semanas buscar 5 recetas sencillas que te interesen y hacer una lista de ingredientes. En la semana 3 y 4 comprar los ingredientes y preparar la primera receta. Y en las siguientes semanas repetir el proceso con una segunda receta, aumentando la dificultad si te sientes listo. Tercero, crea un calendario o cronograma. Agrega estas acciones a tu agenda. Si no están programadas, es más probable que las pospongas. Decide qué harás cada día para cumplir con las metas semanales. Cuarto, prioriza lo importante. Michael Lannington habla sobre la focalización intencional. Esto significa enfocarte en las acciones clave que generan el mayor impacto en tus resultados. No te distraigas con tareas secundarias. Quinto, revisa y ajusta tu plan semanalmente. Cada semana, analiza lo que funcionó y lo que no. Haz ajustes según sea necesario. Esto te mantiene flexible y adaptable, pero siempre en movimiento hacia tu meta. Por ejemplo, puedes decir, revisaré cada domingo si he avanzado con la receta que estoy aprendiendo. Si no, ajustaré mi tiempo o buscaré ayuda. Permíteme darte otro ejemplo. Si tu meta es leer un libro en 12 semanas y el libro tiene 12 capítulos, significa que debes leer un capítulo por semana. Entonces, si prefieres leer todos los días, establece un tiempo para leer, como 15 minutos cada día. Al final de la semana, revisa si has leído el capítulo correspondiente y ajusta tu ritmo si es necesario. Al dividir tu meta en pasos semanales y acciones diarias, creas un plan claro y alcanzable. La clave es la consistencia. Ahora es tu turno. Toma una de las metas que definiste en el paso anterior y escribe 3 acciones concretas que realizarás esta semana para acercarte a ella. Recuerda, tu plan no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser accionable. Veamos entonces cómo asegurarte de mantener el rumbo con el siguiente paso. Paso 3. Ejecuta con enfoque y consistencia. Una vez que tienes un plan, el siguiente paso es pasar a la acción. Sin ejecución, incluso el mejor plan del mundo no tiene valor. Como explica Michael Lannington, la clave para lograr resultados extraordinarios en 12 semanas es enfocarte y ser consistente en tus acciones diarias. Pero, ¿cómo mantenerte enfocado y consistente cuando aparecen distracciones y obstáculos?
Aquí tienes un sistema práctico para hacerlo realidad. Primero, empieza cada día con claridad. Antes de comenzar tu día, dedica 5 minutos a revisar tus prioridades. Pregúntate, ¿qué acciones específicas debo realizar hoy para avanzar hacia mi meta? Esto te ayuda a mantener la concentración en lo que realmente importa. Segundo, usa bloques de tiempo. Crea bloques de tiempo dedicados exclusivamente a trabajar en tus metas. Por ejemplo, si estás trabajando en aprender un nuevo idioma, reserva 30 minutos al día para practicar. Durante este tiempo, elimina todas las distracciones, apaga el teléfono, desactiva notificaciones y enfócate únicamente en la tarea. Tercero, toma acción, incluso cuando no tengas ganas. Lennington menciona que la disciplina no significa estar siempre motivado, sino actuar de acuerdo con tus prioridades, incluso cuando no lo sientas. Un truco poderoso es decirte, solo empezaré con 5 minutos. Una vez que comienzas, es más fácil continuar. Te daré un ejemplo, supongamos que tu meta es mejorar tu condición física. Planificaste 3 entrenamientos semanales. Al tercer día, no tienes ganas de ir al gimnasio. Aquí es donde entra la disciplina, en lugar de abandonar, comprométete a vestirte y caminar hacia el gimnasio. Una vez que llegues, estarás más motivado para completar tu entrenamiento. Para ayudarte a mantenerte en el camino hacia tus metas, es recomendable que crees un sistema de recompensas. El cerebro responde positivamente a las recompensas. Por ejemplo, si cumples con tu plan semanal, permítete un pequeño premio, como ver una película o disfrutar de tu comida favorita. Esto refuerza el hábito de cumplir con tus metas. Otra recomendación es rastrear tu progreso diariamente. Lleva un registro de las acciones que realizas cada día. Utiliza una libreta o una app para marcar lo que lograste. Esto no solo te mantiene enfocado, sino que también te motiva al ver cuánto has avanzado. Lo más importante es recordar que cada día que haces algo para avanzar, estás construyendo impulso. Y este impulso es lo que te llevará al éxito. Imagina cómo te sentirás al final de 12 semanas, mirando hacia atrás y viendo todo lo que lograste. Ese sentimiento de orgullo y satisfacción comienza aquí, con las acciones que tomas hoy. Ahora pasemos al siguiente paso. Paso 4. Mide y evalúa tu progreso constantemente. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo establecer metas claras, crear un plan efectivo y ejecutar con enfoque y consistencia. Pero hay algo crucial que no podemos pasar por alto: medir y evaluar tu progreso. Como dice Michael Lannington en El año de 12 semanas, lo que no se mide no puede mejorarse. La evaluación constante es lo que diferencia a quienes logran sus metas de quienes abandonan a mitad de camino. La única manera de saber si estás avanzando hacia tu meta es midiendo y evaluando regularmente tu progreso. Esto no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también te permite hacer ajustes cuando sea necesario. Sin evaluación, podrías estar avanzando en la dirección equivocada o no avanzando en absoluto. Pero, ¿cómo puedes medir tu progreso de manera efectiva? Vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, define tus métricas clave. Cada meta tiene indicadores específicos que puedes usar para medir tu avance. Si tu meta es ahorrar dinero, una métrica puede ser cuánto dinero estás guardando semanalmente. Si tu meta es mejorar tu salud, tal vez quieras registrar cuántos días a la semana haces ejercicio o qué tan equilibrada es tu alimentación. Segundo, establece revisiones semanales. Dedica 15 minutos cada semana a revisar tus avances. Pregúntate, ¿estoy cumpliendo con mi plan? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Estas preguntas te ayudarán a ajustar tu estrategia y mantenerte en el camino correcto. No se trata de castigarte si algo no va bien, se trata de identificar áreas de mejora. Recuerda, cada evaluación es una oportunidad para aprender y crecer. Tercero, aprende a hacer ajustes rápidos. Si notas que te estás quedando atrás en alguna meta, no te desanimes. Analiza qué cambios puedes hacer para volver al rumbo. Por ejemplo, si planeabas entrenar 4 días a la semana, pero solo lograste 2, tal vez debas ajustar tu horario o buscar una actividad física que disfrutes más. Cuarto, registra tus logros. Cada vez que cumplas un hito, anótalo.
Tener un registro físico o digital de tus avances no solo es motivador, sino que también te da claridad sobre cuánto has crecido. Puedes usar una libreta, un calendario o incluso una aplicación de seguimiento para esto. Piensa en esto como un diario de éxitos. Cada pequeño logro que escribes fortalece tu autoconfianza y te recuerda que estás avanzando, paso a paso, hacia tus metas. Quinto, comparte tus avances con alguien de confianza. Hablar sobre tu progreso con un amigo, mentor o grupo de apoyo puede ser increíblemente motivador. Te ayuda a rendir cuentas y, además, te permite recibir retroalimentación que puede ser valiosa para seguir mejorando. Imagina compartir tu avance con alguien cercano al final de las 12 semanas. No solo les estarás mostrando lo que lograste, sino que también estarás inspirándolos a perseguir sus propias metas. Sexto, celebra los logros, incluso los pequeños. Finalmente, cada paso que das merece ser reconocido. Celebrar no significa necesariamente algo grande o caro. A veces, simplemente tomarte un momento para reflexionar y decirte, lo hice bien esta semana, puede ser suficiente para mantenerte motivado. Las pequeñas victorias son como ladrillos que construyen tu camino hacia el éxito. Cada celebración refuerza tu compromiso y te impulsa a seguir avanzando. Al medir y evaluar tu progreso constantemente, te aseguras de mantenerte en el camino hacia el cumplimiento de tus metas. Pero todavía nos queda un paso más, como mantener la mentalidad adecuada para superar cualquier obstáculo que se presente, y ese será nuestro último paso. Paso 5. Mantén la mentalidad adecuada para superar obstáculos. La mentalidad lo es todo cuando se trata de cumplir metas, especialmente porque el camino no siempre será fácil. Habrá días en los que no tendrás ganas de seguir adelante, momentos en los que sentirás que los avances son mínimos, o situaciones inesperadas que intentarán desviarte de tus objetivos. Es aquí donde tu mentalidad puede marcar la diferencia entre rendirte o seguir avanzando con determinación. Como nos enseña el año de 12 semanas, la clave no está en evitar los obstáculos, sino en cómo los enfrentamos y superamos. Por eso el primer paso para mantener una mentalidad fuerte es aceptar que los obstáculos son parte del proceso. De hecho, si no enfrentas dificultades, es probable que no estés empujando lo suficiente fuera de tu zona de confort. Entender que los obstáculos son una parte natural de cualquier proceso nos prepara mentalmente para enfrentarlos sin caer en el desánimo. Así que comienza a reformular los obstáculos como oportunidades. Es fácil ver los obstáculos como barreras, pero si los vemos desde otra perspectiva, pueden convertirse en oportunidades para aprender y crecer. Por ejemplo, si un proyecto que planeaste no sale como esperabas, en lugar de frustrarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ajustar mi estrategia para obtener mejores resultados la próxima vez? Supón que en tu camino hacia un ascenso en el trabajo te encuentras con un obstáculo, como que tu jefe no aprueba un proyecto en el que has trabajado duro. En lugar de verlo como un fracaso, puedes verlo como una oportunidad para mejorar tus habilidades, recibir retroalimentación y regresar más fuerte. También es importante que desarrolles la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarte y recuperarte rápidamente de las adversidades. No se trata de evitar el dolor o el fracaso, sino de saber cómo levantarte cada vez que te caes. Es lo que te permite seguir avanzando a pesar de las caídas, los tropiezos y las dificultades. Tomemos como ejemplo a un atleta que se prepara para los Juegos Olímpicos. A lo largo de su entrenamiento, experimenta lesiones, derrotas y momentos de duda. Pero lo que realmente los diferencia es su resiliencia. Cada vez que cae, se levanta con más fuerza, con más determinación. La resiliencia no es un don con el que nacemos, es una habilidad que podemos entrenar y fortalecer. Y cada vez que superamos un obstáculo, esa resiliencia crece un poco más. Cuando enfrentas obstáculos, es fácil perder de vista por qué comenzaste en primer lugar. Pero si mantienes tu enfoque en el objetivo final, en la razón por la que decidiste embarcarte en ese viaje, tendrás la motivación necesaria para seguir adelante. Por ejemplo, si tu meta es lanzar tu propio negocio en 12 semanas, el primer obstáculo puede ser un contratiempo financiero o un problema con tu equipo. En esos momentos difíciles, es importante recordarte por qué comenzaste. Tal vez quieres tener más libertad financiera,
o tal vez deseas tener un impacto positivo en la vida de los demás. Este enfoque te dará la fuerza para seguir. Recuerda también practicar la autocompasión y la paciencia. La autocrítica excesiva puede ser uno de los mayores obstáculos. Pero la manera en la que hablamos de nosotros mismos durante los momentos difíciles tiene un impacto enorme en nuestra capacidad para superar los obstáculos. En lugar de decirte, no soy capaz, cámbialo por, esto es solo un obstáculo temporal. Esa mentalidad de autocompasión no solo aliviará el estrés, sino que te ayudará a mantenerte motivado. Otro aspecto importante es tu entorno. Tu entorno influye directamente en tu mentalidad. Busca personas que te motiven, te inspiren y te apoyen en tus metas. Por ejemplo, si estás trabajando en una meta como leer un libro en 12 semanas, únete a un club de lectura o comparte tu progreso con alguien cercano que pueda animarte. Ya sea un amigo, un mentor o una comunidad, tener a alguien que te apoye en los momentos difíciles te da la fuerza para continuar. Ahora que hemos recorrido todo este plan, hagamos un breve repaso para asegurarnos de que tienes claro cada paso y puedas implementarlo con confianza. Este es tu año para brillar, y con esta estrategia, tienes todo lo necesario para lograrlo. Porque ahora tienes en tus manos una estrategia clara y poderosa para que el 2025 sea el año en el que realmente logres tus metas. Pensemos un momento en todo lo que hemos aprendido hoy. Todo comienza con claridad. Definir tus metas de manera específica y alcanzable es la base de todo. No sirve de nada tener deseos vagos o aspiraciones confusas. Si quieres aprender un nuevo idioma, por ejemplo, tienes que saber exactamente qué quieres lograr, por qué es importante para ti y cómo sabrás que lo lograste. Esta claridad inicial te da una dirección sólida y un propósito que te mantendrá enfocado. Luego, está el secreto de dividir tus metas en tareas concretas y manejables, organizadas en bloques de 12 semanas. Al hacer esto, eliminas esa sensación de que tienes todo el año para actuar, lo que muchas veces lleva a la procrastinación. En cambio, creas un sentido de urgencia. Cada semana se convierte en una oportunidad para dar pasos pequeños pero consistentes hacia tu objetivo y, de repente, lo que parecía un desafío enorme se vuelve algo alcanzable y emocionante. Y aquí viene una de las claves más importantes que vimos hoy: debes rastrear tu progreso. No basta con avanzar, necesitas saber si estás avanzando en la dirección correcta. Lleva un registro de tus logros semanales, celebra cada paso que des y no subestimes el poder de las pequeñas recompensas. Tal vez sea darte un gusto especial al final de la semana o simplemente reconocer tu esfuerzo frente al espejo con una sonrisa. Este hábito no solo te motiva, sino que también refuerza tu confianza y te impulsa a seguir adelante. A medida que avanzas, es crucial que midas y ajustes tu plan constantemente. La vida no siempre sale como la planeamos y eso está bien. Tómate un momento cada semana o al final de cada bloque de 12 semanas para evaluar cómo te ha ido. Pregúntate, ¿estoy logrando lo que esperaba? ¿Qué funcionó bien y qué puedo mejorar? Si algo no está dando resultados, no te preocupes. Haz los ajustes necesarios y continúa con más claridad que antes. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser consistente y adaptable. Y finalmente, no podemos olvidarnos de la mentalidad. Es tu motor, la fuerza que te mantiene en movimiento incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Habrá obstáculos, claro que sí, pero tu propósito es más grande que cualquier desafío. Recuérdate constantemente por qué empezaste este camino y rodéate de personas que te inspiren y te apoyen. Cuando tropieces, sé amable contigo mismo. Aprende de los errores y sigue adelante con determinación. Entonces, piensa en esto: el éxito no se trata de suerte, sino de planificación, acción y perseverancia. Este año, el 2025, es tu oportunidad para hacer realidad las metas que has pospuesto durante tanto tiempo o que creías imposibles. Ahora tienes un plan claro frente a ti, un paso a paso que funciona. Solo queda dar el primer paso. Cada pequeño avance que hagas te acercará a tus sueños, y en tan solo 12 semanas podrías estar mucho más cerca de lo que imaginas. Ahora es tu turno, cuéntame en los comentarios cuál es la meta más importante que quieres lograr en este 2025 y qué pasos comenzarás a implementar hoy mismo para alcanzarla.
Me encantaría leer tus ideas y continuar dándote herramientas e inspiración en este camino hacia el éxito. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que también quiera cumplir sus metas este año nuevo. Juntos podemos lograr grandes cosas. Nos vemos en el próximo video.